Corría el año 1816 cuando don Pedro Cengotita Bengoa llegó a la ciudad de Cazorla, donde le esperaba don Manuel del Campillo, el vicario eclesiástico, la persona responsable de que él estuviera allí en representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su trabajo, en los siguientes días, como especificaba el encargo, sería realizar un informe expresivo del estado de la Iglesia, medios y costes de uno de los edificios más representativos de esta pequeña ciudad, la parroquia de Santa María. Con las indicaciones que le había dado el vicario, el joven arquitecto y profesor no tardó en ponerse a la tarea encomendada, ilusionado por ver por primera vez la obra del maestro Andrés de Vandelvira y sus famosas cúpulas vaídas empleadas en la Catedral de Jaén. Por un momento podríamos detenernos y ponernos en la piel de este profesor, cuando al empezar a andar por nuestras calles estrechas, con casas encaladas y llenas de flores, se encontrara con una plaza renacentista muy diferente a las calles de la Villa y Corte de Madrid. ¿Qué pensaría? De lo que podemos estar seguros es que en uno de los momentos más especiales sería cuando de repente, dejando atrás el balcón de la herrería y la visión del castillo, con la hiedra subiendo por su fachada, se encontrara en la Plaza Mayor. A su derecha, la carnicería, a la izquierda, el ayuntamiento. Por supuesto, el sonido del río de Cerezuelo de fondo. Momento en el que Pedro comprobaría que fue una construcción muy arriesgada, con unos pilares anclados sobre una bóveda de medio cañón, y no olvidemos la Peña de los Halcones, con sus continuos desprendimientos. Aún así, Santa María estaba elegante, solemne, majestuosa, desafiando a la naturaleza y al hombre. No olvidemos que la misión de don Pedro era la de realizar la peritación, como él describe en su informe, con la escrupulosidad que requiere el arte. Pero la situación es si se podrían celebrar o no los divinos oficios al mes siguiente, sabiendo que había un conflicto entre el párroco y el alcalde. El arquitecto comienza su trabajo examinando la decoración exterior del templo, los relieves de la fortaleza y la templanza, la hornacina de San Juan Bautista, los materiales que se utilizaron como el yeso, la toba y otros de mejor calidad que habían adquirido un color rojizo debido al terrible incendio provocado por los franceses en 1810. En el interior nos describe tanto el estilo corintio de las columnas como el deterioro sufrido en el coro, el órgano, las vidrieras, siendo de máxima urgencia reparar la bóveda vaída que cubría el crucero y la capilla mayor, porque la armadura estaba totalmente quemada. Tanto para don Pedro en el siglo XIX como para nosotros en el siglo XXI, podemos ser conscientes de las dimensiones y de la importancia que querían darle a este lugar sagrado siglos atrás, en el renacer de los tiempos, siendo un momento de la historia en la que el hombre, para conversar con Dios, utiliza la belleza, en la que permanecerá para las generaciones venideras. Pero será una capilla, situada justo a mi derecha, en la que el maestro hallará no solo unos frescos de escenas del Antiguo Testamento, o dos retratos de los mecenas de dicho lugar, habilitados en esa capilla privada para oír misa, como ya hiciera Felipe II en el Escorial. Lo más emocionante será un cuadro de un crucificado, intacto, desafiando al tiempo, como si todo lo acaecido anteriormente no le hubiera perjudicado en lo más mínimo. Don Pedro Cengotita estaba en la capilla del Consuelo, delante de nuestro Cristo, y es en ese momento cuando comprendió y sintió que en ese lugar, ante ese Jesús crucificado, era donde había surgido la devoción de un pueblo castigado, pero que junto a él había encontrado el consuelo. Hoy, 205 años después, así es como nosotros nos sentimos cada vez que acudimos a nuestra iglesia de San Francisco y nos ponemos delante de nuestro Cristo del Consuelo. Después de esta introducción al lugar en el que nos hallamos ahora mismo, y aunque más adelante explicaré los motivos de esta elección, quería resaltar que es justo aquí donde está el origen de nuestra devoción al Cristo. Antes de continuar, lo primero que quiero hacer es dar mi más sincero agradecimiento a los anfitriones de este acto, que es la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo, a los miembros de su junta directiva y a todos los hermanos. Muchas gracias al reverendo señor párroco de Santa María de Cazorla,
y demás autoridades eclesiásticas, autoridades municipales del excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla por estar hoy aquí, cazorleños, miembros de otras cofradías, familiares, amigos, y una mención a aquellos que por primera vez se encuentran al otro lado de la pantalla. Hoy quisiera honrar y dar las gracias a todos los maestros, profesores y a todos aquellos que han tenido la generosidad de dedicar parte de su vida a transmitir sus conocimientos a otras personas. Ellos son generadores de ideas, provocadores de la innovación e impulsores de la creatividad. Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura, dijo: los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la civilización. Ellos son los que me han dado las herramientas para afrontar tanto la tarea que hoy se me ha encomendado como la de adaptarme a los cambios que la vida y la sociedad me ha ido planteando. Me siento muy honrada y feliz con la labor de pregonera de las fiestas del Cristo del Consuelo. Quisiera contestar a la pregunta que muchos de ustedes se pueden estar haciendo y que a mí ya en el pasado me generaba un gran estrés, pero que en verdad sigue estando al orden del día. ¿Y tú, nena, de quién eres? Aunque el mayordomo me ha presentado, y como os podéis imaginar es una presentación un poco parcial, dada la relación que nos une, así que contestaré siguiendo el diagrama de respuestas que fui perfeccionando con los años. El primer intento de explicación era sencillo y objetivo. Soy la hija de Fernando Zúñiga y de Carmina Pedrosa. Como pueden imaginar, no es que fueran suficientes datos para ubicar mi mapa genético. Entonces continuaba con la profesión de mi padre, aunque en ocasiones podría ser un arma de doble filo, por las posibilidades de que hubiera suspendido a algún familiar cercano. Si después de estos datos veía que ya no tenía escapatoria, el comodín del público era nieta de doña Emilia Higueras. Y ahí es cuando te miraba, esbozaba una sonrisa y tú veías en su cara que ya habían hecho mentalmente tu árbol genealógico completo hasta cuarto grado, la nieta de la alcaldesa. Mi caso es muy particular, o en ocasiones pienso que es así para intentar justificar mi eclecticismo, y es que conmigo fueron cambiando las tradiciones que hasta ahora se venían haciendo en mi familia, como mis apellidos, que no son de los que se han ido repitiendo generación tras generación en Cazorla, como pueden ser los Amador, Caravaca, Jorquera o Barrutia, dado que mi padre, madrileño de Chamberí, y mi madre de la ciudad del Santo Reino, se conocen, se enamoran y deciden formar una familia. De todas las decisiones que puede tomar una pareja, la única cosa que no fue objeto de discusión fue el lugar escogido para empezar este proyecto en común, Cazorla. El sitio donde, como él siempre decía, tenía los recuerdos más felices de su infancia. Lo que mi madre no sabía en aquel momento es que el rumbo de la historia lo había cambiado otro Fernando Higueras, que no solo se enamoró de este pueblo cuando vino destinado como juez, sino también de la que él llamaba su nena adorada, mi bisabuela Ginesa Moreno Navarrete. Sus hijos nacieron según los destinos que él iba teniendo como magistrado: Cazorla, Andújar, Córdoba, pero siempre siguieron muy unidos a la familia Moreno Navarrete, a Cazorla y a la cofradía del Cristo del Consuelo. Por supuesto, los tres fueron bautizados con un nombre familiar y además el del Consuelo. Hace 42 años que nací aquí, en Cazorla, y mi nombre es María del Carmen Mónica. En esta ocasión decidieron que Consuelo se cambiaba por el nombre de una monja de Baeza, amiga de mi bisabuela Ginesa, que se encontraba en proceso de beatificación. En el trabajo y en documentos oficiales soy Carmen, pero en casa me llaman de múltiples formas: Carmina, Mina, Minita, Mainita, o en la última década mis sobrinos me bautizaron como la tita Carminilla. Cada día me doy cuenta del peso de la genética en nosotros y de cómo 4 personas, sin estar con ellos todos los días o incluso no conocerlos, forman parte de tu carácter, como mis abuelos. Del padre de mi padre, mi abuelo José, he heredado la pasión por viajar y descubrir nuevas culturas. De mi abuela Emilia, que los techos de cristal se rompen, y un poco de este carácter que hace que en ocasiones me cueste estarme callada. De los maternos, mi abuelo Pepe, su capacidad de trabajo, aunque nunca con la perfección con la que él hacía todo. Y luego ella, mi abuela Carmela, con su habilidad para contar historias, logrando que leyendas como la de Juan sin miedo y el castillo dirás si no volverás,
fuera distinto cada noche. Los que son mi mundo entero son mis padres y mis hermanos, aunque ahora los tengo divididos por equipos. Los Nandos, que decidieron, uno hace 30 años y el otro hace 10 meses, acompañarme sin estar aquí todos los días. Ellos son los que me enseñaron que las enfermedades no te quitan la sonrisa y que no es lo mismo tener una enfermedad que ser un enfermo. Y eso me ha ayudado a sobrellevar mi historial médico, que da para más de una temporada de House. Además de mi padre, tengo la pasión por la música, la arquitectura y las papelerías. El otro equipo es mi madre, la valiente, la fuerte, la que afronta todas las dificultades que le vienen, que su amor a la cultura ha hecho que sus hijos tengamos literalmente una adicción al cine, al teatro, a la literatura, al arte, y es la que nos ha transmitido que para cambiar el presente y el futuro tenemos que conocer el pasado. Por último, está mi pequeño de 1,80, el que llegó como el sol llega al amanecer a llenar de luz una casa que se había quedado en penumbra durante un tiempo. El que me hace reflexionar y al que en ocasiones trato más como madre que como hermana mayor. Aquí tengo que decir que ellos son mi esencia, pero como las musas que inspiraban a los griegos, las mías han sido mis tías, desde mi tía Lourdes hasta la más joven, mi tía Maribel. No es que mis tíos no hayan sido estupendos, que han sido extraordinarios. Manolo, Pepe, Luis, José Carlos, Antonio. Pero es que una viene de una casa en la que las mujeres han sido las del poderío. Imaginad como si de una escena de un cuadro costumbrista se tratara, incluso en blanco y negro, porque a Cazorla todavía no había llegado la explosión de color de la movida madrileña y estaba recién iniciada la bola de cristal. Yo era una niña que pasaba las tardes en una casa en la que vivía una mujer soltera, Lourdes, sentada en una mesa de camilla, un reloj de cuco de fondo, en el aparador, bolsas de palomitas dulces o saladas. Ella con un vaso de Coca-Cola que le sentaba tan bien y una baraja de cartas minúsculas. Entonces, a las 5 de la tarde empezaba el desfile de mis tías, las Simón, las Macay, Isabelita y Rosa, con sus bolsas para hacer punto, todas con vidas, historias y estados civiles diferentes que a mí me parecían interesantísimas. Pero como todo buen momento tiene su final. Y al igual que Cenicienta, cuando tocaban las campanas de la parroquia para la misa de las 8, mi tía Rosa exclamaba: Isabelita, vamos que el pobre Miguelito cada vez está más solo rezando el rosario. El día que nos estemos nosotras, no sé quién irá. De esta forma, mis tías recogían todo y se iban hasta el día siguiente. Todo esto se multiplicaba en verano, cuando llegaban las que vivían fuera, las Polaino, las Seguines, los Navarrete o los López Cozas. Y por supuesto, la primera visita de rigor siempre era la casa de mi tía Lourdes. Era maravilloso. Por estos recuerdos que comparto hoy con ustedes, han hecho que considere que tengo la mayor de las suertes, haber vivido una infancia maravillosa. Aunque lo que más puede haber completado mi espíritu y empezó a llenar mi vida de colores, es en el momento en el que me senté en un pupitre y comenzó mi trayecto hacia la salida de la cueva, dejando atrás las sombras, el aprendizaje de la mano de mis maestros. Ahora quiero detenerme para explicar el motivo de la historia con la que he empezado este pregón. Para los que no lo sepan, una de las noticias que más curiosidad me despiertan desde que era pequeña es quién será el pregonero del año. En estos años he tenido una fuente, como los mejores periodistas, para saber quién era el elegido o la elegida cada año. Cuando este año hice la pregunta de rigor, esta fuente me cambió de tema rápidamente, hasta que un sábado Antonio y Lorenzo me propusieron ser la pregonera. No podía dejar mal a mi familia, y menos aún en un momento tan difícil, aunque en mi aceptación iba con la advertencia previa de que intentaría no defraudarles, pero que el listón estaba muy alto. El motivo de mi interés por el pregonero es porque desde pequeña he visto cómo mi familia vivía con intensidad este momento. Mi tía Ginesa fue la primera mujer en dar el pregón, y 31 años después soy la segunda Higueras y la octava mujer en tener el honor de pregonar las fiestas de nuestro Cristo, el que me ha dado todo el consuelo que en este año tantas veces he necesitado. Por mi cabeza pasaron multitud de temas. Podía ser hablar de la mezcla de lo emocional y lo racional, continuar lo que ya había iniciado mi tía y que siempre me han interesado, que son las mujeres de carácter.
pero quiso una deuda contraída hace unos años con don José María Crespo de conseguir una documentación de la Real Academia de San Fernando, que era la tasación de Santa María realizada por uno de los profesores de la Academia, don Pedro Zengotita. Después de varias conversaciones con las bibliotecarias, un día llegó a mi email dicha documentación. La sensación era emocionante, ya que después de 200 años era la primera persona en leerla. ¿Imaginan lo que sintió Howard Carter cuando entró en la tumba de Tutankamón por primera vez? En ese momento me di cuenta, llámenlo entusiasmo o curiosidad, que esas eran las sensaciones que experimentaba cada vez que alguno de mis maestros y maestras me descubrían algo nuevo. También influía que soy tataranieta, nieta, hija, sobrina, amiga y que he crecido en una casa llena de maestros, lo que hacía que pareciera un claustro de profesores, aunque para mí ellos eran como mis tíos: Rafa, Ascensión, Gloria, Ana Juana. Si al inicio fue don Pedro Zengotita, más tarde descubrí, gracias a don Rufino Almansa, los antecedentes de la disputa entre el vicario y el alcalde por una silla preeminente. Don Patricio Almirón nos cuenta los esfuerzos de don Manuel por mantener Santa María como parroquia, mientras que don José María Crespo me trasladó al Renacimiento para admirar este lugar lleno de belleza. Por último, don Juan Antonio Bueno, siendo este último uno de mis mejores profesores de historia y al que tengo un especial cariño a él y toda su familia, me fue ayudando en el descubrimiento no solo de Santa María y del Cristo del Consuelo, sino la historia de esta pequeña ciudad situada en la ladera de una montaña, Cazorla. O de una obra de mérito relevante entre las de su clase. En la lengua de Shakespeare, teacher o master, aquel que su tarea es enseñar en un colegio, mientras que el maître o professeur para los franceses es aquella persona que enseña una forma de ser, de actuar a alguien y que orienta la conducción de cualquier actividad. Es indiferente el idioma que empleemos, porque en todas las culturas del mundo, el maestro, como Andy Stallman lo describe en su libro Human of On, es el que te contagia la pasión por lo que enseña. Y al amar tanto aquello, sigue buscando, sigue dudando y anhelando encontrar nuevas respuestas. Contagiará su pasión, porque cree que dentro de su aula hay al menos un alumno que será capaz de continuarla. No tengo ninguna duda de que un profesor genera esa emoción en el alumno. Para hacernos una idea, en el Nuevo Testamento los apóstoles utilizan la palabra maestro más de 70 veces para referirse a Jesús. San Mateo describe cómo todos estaban atónitos cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, y es que él logró que más de un alumno continuara no solo con la difusión de su mensaje durante 2000 años, sino que arriesgaron su vida por defender sus enseñanzas. Buscando un símil cinematográfico, ellos fueron como los alumnos de Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos, que como muestra de agradecimiento por abrir sus mentes y corazones a la búsqueda de sus sueños, se levantaron en sus sillas al grito de «¡Oh, capitán, mi capitán!». El destino o las estrellas sabrán los motivos, pero de repente, en lugares remotos, se juntan distintas generaciones de maestros y alumnos, que durante un tiempo parecen emular el ejemplo del Liceo de Aristóteles, la Escuela de Traductores de Toledo, la Universidad de Salamanca o la Residencia de Estudiantes de Madrid. Y en un tiempo yo sentí eso aquí. Este año nos han dejado personas muy queridas y admiradas por mí, que no podrían haber ejercido otra profesión, porque su labor iba más allá de impartir una materia. Don Juan Pedrosa, doña Felisa Barrañeda y don Fernando García de Zúñiga. Sus despedidas han supuesto para mí lo mismo que la muerte de Sócrates para sus alumnos y compañeros. Ellos le dijeron adiós con pena y agradecimiento por haber cambiado su camino. Estos maestros impulsaron a sus alumnos a pensar, a cuestionar la realidad,
a utilizar la palabra para convencer, explicar, no para adoctrinar. Ellos han dado un poquito de luz en ese camino del que habla Platón en su mito de la caverna. Una vez elegido el hilo conductor del pregón, que me quedaba, el título, el escogido fue Magister Ludis. No es que quiera reivindicar la importancia de las mal llamadas lenguas muertas o hacer alarde de haber estudiado letras, que también, sino porque en todas las civilizaciones, desde que se inició con una escritura básica, han sido conscientes de la relevancia que tenía la educación. Al principio, solo estaba reservada para las castas superiores, pero los romanos, conscientes de la importancia de esta para desarrollar cualquier profesión por básica que fuera, crearon la figura de Magister Ludis. Este era el maestro de la primera educación básica y su cometido era impartir conocimientos elementales como lengua y cálculo, haciendo de Roma la primera sociedad del mundo más antigua en alfabetizar en un nivel básico. Todo esto utilizando como metodología el juego y la diversión, algo que nos resulta novedoso cuando lo plantean ahora los expertos en pedagogía o las miles de aplicaciones diseñadas para enseñar como si fuera un juego. También tengo que decir en honor a la verdad que el título no ha sido idea mía, siendo justo darle las gracias a mi amiga y compañera de universidad, Isabel, porque fue tras una conversación con ella hablando de derecho romano y de lo que quería hoy hablar que surgió el nombre. Hoy me quiero centrar en la figura de Jesús como maestro y cómo sus enseñanzas han sido transmitidas de generación a generación. Pero, ¿imaginan un colegio con las aulas vacías? ¿Cuál tiene que ser la motivación de una persona para invertir su tesoro más preciado, el tiempo, escuchando a otra persona? Porque unos logran ser adorados y otros odiados. Jesús, como relata San Lucas, a la mañana siguiente, después de haber pasado la noche orando en la montaña, escogió a sus 12 apóstoles. Ellos serán los primeros que transmitirán y difundirán las enseñanzas y actos de su maestro. Esto me lleva a hacer la siguiente reflexión siguiendo el proverbio Zen. Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, porque la disposición está dentro de nosotros y la maestría está dentro de nosotros. Los hombres y mujeres pasamos por multitud de vicisitudes desde el primer momento que abrimos los ojos, y es desde ese preciso instante que necesitaremos de alguien que nos enseñe a andar, comer, hablar o amar. Pero estas cosas que parecen tan fáciles, conforme vamos creciendo y nos relacionamos con nuestros semejantes, se irán complicando. En ese momento es cuando necesitaremos a alguien con más experiencia, que nos vaya mostrando los caminos y las herramientas que nos ayudarán a escoger la opción que más feliz nos pueda hacer. Una de las mayores suertes que se puede tener en la vida es que ese maestro nos encuentre cuando más lo necesitamos. Yo creo que Jesús les ofreció a sus 12 discípulos y al resto de seguidores que fueron uniéndose no solo la promesa de que cuando nos vayamos tendremos al Padre esperándonos con los brazos abiertos, sino que incluso aquí podemos ser felices si nos amamos y nos respetamos los unos a los otros con nuestras idiosincrasias. Ya lo cantaban los Beatles. En los orígenes del hombre, después de la conexión neuronal, pasamos de nómadas a sedentarios, de presas a cazadores, de aplicar la ley del talión o el código Hammurabi, donde las penas se aplicaban dependiendo de la casta en la que estabas. La vida tenía escaso valor, y por ello es significativa la llegada de un hombre, cuyas palabras y actos estaban orientados a la misericordia y el perdón universal. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nos dio uno de los mayores valores que se pueden mostrar,
coherencia entre lo que se predicaba y cómo se actuaba. Llegó a morir por sus ideas y había enseñado a sus discípulos a no buscar la revancha, porque eso solo conduce a guerras entre hermanos. Jesús apareció en un momento en el que muchas personas necesitaban un maestro para ayudarles a seguir viviendo de otra forma, sin miedo. Ser padre no es fácil, pero ser maestro tampoco lo es, porque cada uno tenemos nuestras peculiaridades. Una persona o dos personas pueden tener dos hijos, y seguramente entre ellos serán completamente diferentes. Sin ir más lejos, mi hermano y yo somos la noche y el día. Cuando mi hermano Diego y yo tenemos algo en común, su comentario posterior es: anda, Mainita, si coincidimos en algo por una vez. La realidad es que no somos diferentes, somos complementarios. Uno aprende del otro, descubre posicionamientos que no había pensado y, en definitiva, juntos en nuestras diferencias enriquecemos nuestras vidas. Pero ¿se han planteado alguna vez una clase con 20 o incluso más alumnos, cada uno con personalidad e intereses antagónicos? ¿Qué tienes que contar para que un 90% de la clase muestre interés y te permita explicar durante una hora o más tu disciplina? En un momento dado, los apóstoles le preguntan a Jesús por qué utiliza siempre una parábola para explicar sus ideas a los que se acercan para escucharle. El catedrático don Joseph Ratzinger, en su libro sobre Jesús de Nazaret, escribe que las parábolas son, indudablemente, el corazón de su predicación, ya que en ellas transmite la cercanía de Jesús como vivía y enseñaba. A lo largo de la historia ha habido numerosos estudiosos de estos relatos, cortos y sencillos, para establecer una comparación. Julinger las considera el anuncio de la inminencia en el tiempo del reino de los cielos, mientras que Jeremías razona que cada una tiene su propio contexto y su propio mensaje. Pero dejando a un lado las escuelas de los teólogos, el Papa Benedicto XVI nos dice: cada educador, cada maestro que quiere transmitir nuevos conocimientos a sus oyentes recurrirá a un ejemplo, y que ese acerca el pensamiento de aquellos a los que se dirige una realidad que hasta entonces estaba fuera de su alcance. Aquí me paro y os pregunto sobre quién es el mejor maestro. ¿El que tiene un expediente académico matrícula de honor, pero no sabe transmitir esos conocimientos? ¿El que solo enseña cosas útiles para los futuros puestos de trabajo? ¿El especialista? ¿El generalista? No me siento con la autoridad para poder responder estas cuestiones que están de la más completa actualidad y que son el debate de maestros, psicólogos, políticos, padres e hijos. Pero sí que puedo hablar de mi propia experiencia como alumna, trabajadora y aprendiz de maestra. En los comienzos de curso, cuando te daban la lista de profesores asignados, a continuación venía la valoración que hacían de ellos tus compañeros. La fama les precedía antes de entrar por la puerta del aula, al igual que cuando Jesús entraba en las ciudades en las que su reputación ya era conocida por los aldeanos. En mi caso, todos aquellos que tenían fama de estrictos, duros o de impartir una asignatura peñazo, que hoy en día serían valoradas en las redes sociales con un mal comentario, con posibles consecuencias nefastas en su carrera, para mí siempre resultaron estar en el Olimpo de los dioses escuchando a la diosa Atenea. Si yo me hubiera guiado por esos comentarios o por el número de me gustas, no podría haber disfrutado con las clases de lengua de doña Isabel Barrutia, cuyos apuntes de ortografía todavía me sacan de dudas. A doña Paqui Román, que fue la que por un momento hizo que me sintiera tentada por las ciencias. Don Miguel Jiménez, sin el que no habría descubierto a uno de mis escritores favoritos, don Miguel de Unamuno, ni la Universidad de Salamanca, en la que tuve a mis padres detrás de mí, corriendo por el edificio mientras yo buscaba el busto del catedrático y rector para comprobar lo que me había contado en sus clases de literatura, la cruz marcada por el propio escritor en su pecho. Sin don Francisco Zaragoza y sus clases de arte, no habría iniciado mi reto de viajar a Roma, Estambul y Florencia en la búsqueda de las cúpulas del Panteón de Agripa, Santa Sofía o Santa María de las Flores, y pasar horas contemplándolas, admirándolas, que tiene que ser como estar en el pensamiento de Dios. ¿Cómo olvidar a doña Mari Carmen García Vega, que puso en mí los valores de la Revolución Francesa, liberté, igualité y fraternité? A doña Remedios Peña, quien me ayudó a apreciar la estética y la importancia del mantenimiento del patrimonio de los pueblos.
a doña Carmen Barrutia, porque ella no solo me trasladó sus conocimientos del romancero o los escritores románticos, también sus clases como alumna de don Dámaso Alonso o don Rafael Lapesa. Pero la enseñanza que me quedó grabada es que una mujer formada tiene un poder increíble. En mi último año coincidí con doña Josefina Jurado, Miss Josephine, que me abrió la ventana al mundo y quiso la providencia que se convirtiera en una buena amiga. Mi trabajo actual dista mucho de lo que ellos me enseñaron en las aulas, pero sin esos cimientos que ellos forjaron junto con mis padres, hoy en día me sería difícil encarar las transformaciones que estamos viviendo, tanto en el mundo laboral como en el día a día, dado que nos enfrentamos a lo que el ejército norteamericano denomina entornos VUCA, para describir un mundo volátil, lleno de incertidumbres e inestabilidad. Los maestros de hoy también se enfrentan a estos cambios y a un público con dependencia de los dispositivos digitales. Los expertos lo denominan obesidad digital, algo que puede afectar en ocasiones a los profesores que tienden a pensar que pueden sustituirlos por no responder con la rapidez de Google. Nos preguntamos, ¿queremos para los jóvenes de hoy en día la educación del algoritmo fundamentada en lo que les será útil en un supuesto futuro? Conocemos nuestro pasado, vivimos el presente, el futuro no existe todavía. Como también es cierto que si en las empresas necesitamos más de 5 años para saber si el plan estratégico diseñado está funcionando, no podemos estar cada 4 años cambiando los sistemas educativos. El debate no es ciencias o letras, no es tecnología contra artesanía, todo está en el mismo conjunto, lo público y lo privado. El maestro es el máximo exponente del humanismo, ensalzando la observación, la meditación y la experimentación en las diversas disciplinas. Una de las instituciones que existen en la provincia de Jaén es el Instituto de Estudios Jienenses. Allí se han reunido las mentes más relevantes de la provincia en todas las disciplinas con el objetivo de impulsar el conocimiento de nuestra provincia, porque Jaén también existe. Tener la fortuna desde muy joven de comprobar la labor que mi tía Maribel hacía allí durante años y escuchando atentamente las conversaciones que ella mantenía con los consejeros, como por ejemplo el doctor don José María Sillero, eran clases magistrales. Personas como don Lorenzo Polaino o don Juan Higueras han sido humanistas y profesores que han profundizado en diferentes estudios sobre nuestra tierra. Jesús, como buen maestro, sabe de la importancia de la verdad y en una de sus enseñanzas la describe como la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las plantas y se hace árbol. Y vienen las aves del cielo y hacen los nidos en sus ramas. Demostrar la verdad de lo que se está explicando quizás sea de las cosas más difíciles que puede afrontar un maestro, porque ¿cuál es la verdad? El filósofo Descartes expone en sus meditaciones metafísicas la duda metódica, es decir, se considerará falso todo aquello de lo que tengamos la menor duda. ¿No os parece difícil? Porque si yo me lo aplico, que dudo de todo, no podría decir una sola verdad. Unos siglos antes, Santo Tomás de Aquino, como estudioso que era, nos dice que la raíz de la libertad se encuentra en la razón y no hay libertad sino en la verdad. ¿Cómo discernir la verdad de la mentira? ¿Necesitamos ver para creer la verdad? ¿Tenemos que ver para creer como el apóstol Tomás? ¿O con caernos del caballo como San Pablo es suficiente para conocer la verdad? La verdad ha dado para grandes tratados planteados por filósofos como por ejemplo Kant o Popper. En el mundo actual nos pasamos el día intentando diferenciar entre la noticia falsa de la que no, aunque en ocasiones yo me planteo si estamos preparados para aceptar la verdad. Como el interrogatorio final de Tom Cruise a Jack Nicholson en Algunos hombres buenos. Este último le contesta, ¿estás preparado para la verdad? El maestro enseña para que dudemos y busquemos la verdad, pero ellos también tienen que decir la verdad en ocasiones, aunque ésta sea dolorosa, sobre todo a los padres. Decir la verdad no es tener manía al alumno, es incentivar su crecimiento, porque todos los maestros quieren que sus pupilos sean los mejores. Cuando el alumno incluso le supera, son el mayor de sus orgullos, igual que un padre con un hijo, incluso para Salieri con Mozart. Siguiendo con los símiles cinematográficos, Orfeo en You Are the One es el profesor de una pequeña escuela en una aldea del norte. Su objetivo es transmitir a sus alumnos la importancia de la educación para alcanzar un futuro prometedor e incentivar su curiosidad por otras culturas mediante la lectura y los viajes.
El pasado 14 de febrero, el ministro francés de Educación y Finanzas, Bruno Le Maire, en un discurso de 3 minutos, recomienda a los jóvenes la lectura y que se alejen de las pantallas de los gigantes digitales. Quiero resaltar la frase: la lectura es una actividad solitaria que os abre al resto del mundo. Y le añadiría que el maestro es la llave de esa puerta. La innovación y el progreso han sido buenos y necesarios para la humanidad. Hoy muchos no estáis físicamente aquí, pero la tecnología ha permitido que sea de otra forma totalmente diferente, aunque tenemos que decir que en momentos determinados de la historia de la Iglesia rehusó de ellos. Pero finalmente entendió que eran necesarios para que el mensaje de Jesús se transmitiera a más lugares y fuera entendido, para ayudar en la búsqueda de la verdad. Un ejemplo de ello sería en el año 1931, cuando el propio Emilio Marconi, junto al Papa Pío XI, inauguró Radio Vaticano. Aquí me quiero detener para aclarar que maestros no son solo los que están en el aula. Don Andrés Amorós, en su libro Maestros y Amigos, especifica: el contacto personal con el maestro es insustituible. Nos enseña de verdad algo, porque conoce a fondo la materia de la que se trate y nos transmite valores que encarna de forma ejemplar, suscitando en nosotros el deseo de imitarlo y, si es posible, superarlo. Hoy en día encontraremos maestros en las diferentes aplicaciones, podcast, Instagram o en la radio. Cuando Maquiavelo describe las características del príncipe, una de estas es que un líder en tiempos de paz no descansa, todo lo contrario, tiene que seguir preparándose por si estalla de nuevo la guerra. Y ahora no es que seamos ni generales ni líderes, pero nuestro entorno es complejo y nos demanda un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, por lo que seguiremos buscando a nuestros maestros que nos ayudarán a profundizar y no quedarnos con lo superficial. Desde pequeña tenía claro que mi admiración hacia los maestros sería de por vida, ya que el primer libro que me leyó mi madre cuando tenía 4 años era sobre una profesora, Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Por eso, todos los que he nombrado durante estos minutos llevan el tratamiento de usted, porque mis padres me enseñaron el respeto hacia ellos y a considerarles una pieza fundamental en mi desarrollo. Yo, hoy, quería honrarles por todos estos años que me han acompañado, por el consuelo que me han dado en los momentos difíciles, por las alegrías y los mundos que me han descubierto con sus palabras. Ya casi, al final de sus días, el profesor don Rafael Lapesa destacó los aspectos más representativos de su vida profesional: haberse interesado por los problemas personales que le habían expuesto sus alumnos, haber gozado enseñando, haber intentado contagiar el goce de la belleza literaria o la admiración ante la grandeza moral. Muchos alumnos, aún hoy, recuerdan al catedrático de Historia de la Lengua y transmiten sus enseñanzas a nuevas generaciones, igual que Jesús hace 2000 años le transmitió a sus 12 apóstoles la enseñanza: amaros los unos a los otros. Mi labor como pregonera es comunicar la celebración de las fiestas, pero no puedo dejar pasar la ocasión de decir las palabras de una persona que quiso a este pueblo hasta el último día de su vida y que tuvo una especial devoción al Cristo del Consuelo, que cumpliría 100 años dentro de unos meses: doña Emilia Higueras Navarrete, maestra, alcaldesa y mi abuela. Nuestro pueblo tiene una tradición histórico-cultural que estamos obligados a conservar y a continuar como algo sagrado. Debemos defender las casas típicas, los bellos paisajes de nuestro pueblo. Debemos reafirmar nuestra devoción pública al Cristo del Consuelo, tan querido por todos, razón, fe y esperanza de Cazorla. Cazorleños, y a todos aquellos que, aun sin haber nacido aquí, llevan esta pequeña ciudad en su corazón. Desde hace más de un año, nuestras tradiciones se han celebrado de un modo diferente y no pasa nada. En palabras del arquitecto Fernando Higueras, cuando diseñó Rascainfiernos, el volver a las cuevas no significa encerrarse en la oscuridad. Se trata de aprovechar los preceptos de nuestros antepasados, por lo que tenemos que disfrutar y compartir con nuestros seres queridos y paisanos los diferentes sentimientos que albergamos en nuestro corazón, aunque sea con tradiciones adaptadas a la realidad que vivimos, porque la esencia con la que nacieron
permanece, que es la que mi abuela menciona, la devoción pública. La cofradía de nuestro Cristo está durante todo el año con los brazos abiertos a todos. Desde aquí os invito a que participéis en las celebraciones del Triduo, un acto de culto donde escuchar la palabra de Jesús, que nos da consuelo al alma, y escuchar las canciones que elevan el espíritu. 2 veces al año tenemos esta oportunidad, ahora, en el Triduo y durante la novena. Disfrutar de los preparativos previos a la Semana Grande, porque de los mejores recuerdos que guardo en mi memoria son aquellos días en el jardín de mi casa con mi familia y amigos de mis padres como Noni, Mercedes, Juan de los Santos y otros muchos preparando las carrozas. Ya fueran de serranas o llenas de flores, todas se engalanarían las calles de Cazorla el día de la exaltación de la cruz con el fin de entregar el trigo al Cristo como símbolo de agradecimiento de la cosecha. ¿Existe forma más bella después de siglos de dar las gracias? 2 días de descanso previos al gran día, en los que podremos preparar nuestras calles, ventanas, balcones y todos los rincones llenos de magia que tiene Cazorla, en señal de que estamos de fiesta. Son los días en los que podemos recoger uno de los que para mí son los símbolos más cargados de emoción, las campanas que acompañan al Cristo, porque allí está la de mi hermano Fernando, en la que su repique me recuerda la suerte que tuve de tenerlo junto a mí más de 8 años, y que fue en estos días cuando empezó a respirar solo como un milagro, el 14 de septiembre de 1982. Nerviosos, esperaremos la señal que nos avisa que el gran día ha llegado, la noche del 16, que si fuimos capaces de celebrar los fuegos y sus temblores en otro sitio que no fuera la plaza de Santa María, también buscaremos otras formas de comunicar al pueblo que llega el gran día. Esa mañana, las campanas nos despertarán diciéndonos que hoy es el día en el que a los cazorleños nos une algo, nuestro Cristo del Consuelo. Nos pondremos nuestras mejores galas, nuestra medalla y la mejor de las sonrisas para asistir a su casa, y así, delante de él, podremos reflexionar, buscar el consuelo, las fuerzas y la paz que en tantas ocasiones hemos necesitado durante el año. Aquí es cuando cada uno decidirá de forma individual cómo quiere honrarle, ya sea haciendo el recorrido por los lugares que transcurría la procesión, sentado viendo cómo desciende el cuadro, dejando un donativo, colgando la campana o rezando una oración al Hijo de Dios, que nos dio el ejemplo de su amor al prójimo muriendo por nosotros. Lo importante no es la forma, sino el fondo, que es lo que nos une tanto en estos días como todo el año, nuestra devoción a Cazorla y su Cristo del Consuelo. Por eso, levantemos todos nuestra voz al unísono para exclamar: ¡Viva el Señor del Consuelo! ¡Viva!